Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este sábado pasado, el presidente López Obrador se vistió de rojo, tomó una bola, un guante y lanzó al empresario Alfredo Harp Helú, su principal aliado en su programa de promoción y desarrollo del béisbol, al que destinó 350 millones de pesos este año. Pero la nota no fue esa, sino que pese a sus altos índices de aprobación en las encuestas a 100 días de gobierno, López Obrador fue abucheado por lo que llamó porra fifí. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos el contexto. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Al presidente no lo acompañó la porra, al menos lo que él llamó porra fifí, que este sábado lo abucheó durante la inauguración del estadio Alfredo Harp Helú, ubicado al oriente de la Ciudad de México. López Obrador se refirió al empresario Harp Helú como un auténtico promotor del béisbol, pues construyó este estadio, el Salón de la Fama en Monterrey, y remodelará el parque de béisbol de Guasave en Sinaloa. Vamos a impulsar todos los deportes y vamos, desde luego, a impulsar el béisbol, porque el béisbol es más que un deporte, es una pasión fecunda que requiere de cabeza, de corazón y de carácter. Con 350 millones de pesos, este año el gobierno de López Obrador impulsará este deporte con la creación de escuelas y 10 academias. Además, se destinarán 150 millones para fomentar el boxeo y la caminata, que en décadas previas acarrearon para México premios y reconocimiento internacional. Estos 500 millones son extra al presupuesto destinado este año a la Comisión Nacional del Deporte, que es de 3.131 millones de pesos, 19% más que en 2018. López Obrador ha sido criticado por quitar apoyo a programas sociales para destinar una cifra millonaria a su deporte favorito. En enero pasado respondió a las críticas. Hay quienes dicen, hay otras necesidades. ¿Qué les contestó? Todas las necesidades las vamos a atender. Va a haber béisbol y va a haber bienestar. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. Creo que hay varios puntos que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Uno de ellos es evidentemente que pues sí lo abucharon. Evidentemente se escucha en las grabaciones. Hay muchos tweets de mucha gente que asistió esa noche ahí y que escuchó y que incluso subió videos propios, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de los abucheos, creo que sale justo esto en el contexto de un informe que acaba de presentar Artículo 19 a 100 días del gobierno de López Obrador, en donde señala que le exige al gobierno de México que siga respetando la libertad de expresión, toda la libertad, en específico la libertad de expresión y la libertad de disentir, a propósito de las maneras en las que López Obrador ha reaccionado cada vez que lo critica a alguien de la oposición, llamándolos porra fifí en este sentido, descalificando a sus adversarios y demás. Eso por un lado. Por el otro, pues a mí me parece sí bastante extraño que ahora sí Harp Helú sea el gran amigo, el gran impulsador de los temas del béisbol, como a él le gusta al presidente, cuando antes era la mafia del poder, ¿no? Cuando antes había vendido Citibanamex sin haber pagado impuestos y lo denunciaba tremendamente, ¿no? Y tercero, pues el hecho de que ¿por qué béisbol, el rey de los deportes? Pues yo pensaba que ese era el fútbol y eso que yo no soy ni fan ni de uno ni de otro, ¿no? ¿Por qué el béisbol? ¿Por qué se le tiene que destinar esta cantidad de dinero? Ya le decía Lecona, hasta una oficina tiene en Los Pinos y no otros deportes. ¿Quién quiere Palacio empezar? Nacional. A ver, empieza Lecona. No, en Palacio Nacional. En Palacio Nacional, que fue el sí. escándalo, porque justo cuando estaba el malestar por los recortes a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres, se da a conocer que se instala una oficina de Pro Béisbol, me parece que se llama, en Palacio Nacional. Y bueno, es Andrés Manuel imponiendo, desde luego, algo que es evidentemente su pasión. Y creo que sí pinta a Andrés Manuel de cuerpo entero, porque obviamente se veía que no estaba preparado para la rechifla. O sea, yo creo que si hubiera anticipado algo de esta naturaleza, el simple hecho de su hijo Jesús no hubiera estado ahí presente. Yo creo que se lo hubiera evitado. Yo creo que tan fue sorpresivo el hecho de que se llevara rechiflas y abucheos, que por eso reacciona de la forma en la que ya nos ha acostumbrado, a lo mejor más pensadas en otras ocasiones, o una forma más razonada en otras ocasiones, que es en esta división en la que el que no está de acuerdo conmigo es un neoliberal, un fifí o un conservador. Y en ese momento lo que se le ocurrió, digo, habiendo sido tan fácil reírse y minimizar las rechiflas o lo que sea, pues abonar otra vez a esa
confrontación que tiene con sus adversarios, que se le ha de haber quedado muy en el corazón, la ha de haber tenido muy calientita en el corazón y en la cabeza, porque hoy mismo volvió a esa embestida, ya refiriéndose a los medios de comunicación, con estas descalificaciones continuas que hacen, y que ahí tiene más sentido hablar de lo que dice o lo que ha dicho Artículo 19 y lo que han criticado muchos periodistas. La pregunta que hoy le hace Humberto Padgett, el periodista Humberto Padgett, a Andrés Manuel López Obrador en la mañana sobre, en el marco de la presentación del sistema de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, es precisamente si las descalificaciones contra la prensa, como ya sabemos el trato que trae contra Reforma, lo que ha dicho que representa Reforma en su cabeza o en su concepción, que han sido casi artífices hasta del fraude de 2006, entre otras cosas, y muy mala respuesta creo que da Alejandro Encinas en un primer momento, que dice que el presidente puede decir lo que quiera, o sea, poniéndolo como si fuera un sujeto de a pie, que no lo es el presidente de la República y debería de guardar las formas y el respeto hacia la prensa. No digo que no se defienda de sus dichos, de cosas que puedan incomodarle ni demás, pero creo que estas no son las formas. Y en un segundo momento el propio Andrés Manuel descalificando a la prensa otra vez y diciendo que pues, no nos hagamos, que son fifís, que existen, que son conservadores, que querían que las cosas se quedaran como están. Entonces creo que en ese marco de descalificaciones y demás es que como debemos de tomar lo que sucedió el sábado en el estadio de béisbol. Eder, Sí, yo me gustaría poner el acento en el asunto de la subjetividad de quien ocupa la presidencia de la República. Por supuesto que se refleja la subjetividad en esta pasión que tiene por el béisbol, como en su momento con Cedillo por el Necaxa. Casualmente en el sexenio en que el Necaxa ganó más campeonatos, por cierto. Y se refleja la subjetividad. Si yo estuviera en los pies del presidente Andrés Manuel, nunca se me hubiera ocurrido darle tanto peso al béisbol. La verdad es que, pues no, yo tampoco soy fan, no le entiendo, pero él sí, siempre lo ha querido, siempre ha practicado el béisbol y es una subjetividad absoluta que le da mayor enfoque. Pues no sé, pero así es, ¿no? Cuando hay tantos otros deportes, tantas otras disciplinas que lo que no más podría hacerse es que se descuide, como se ha venido descuidando el resto de los deportes, porque está demostrado que la Comisión Nacional del Deporte era la caja chica de los priistas y de los gobiernos anteriores. Entonces, entonces eso sí estaría muy criticable y hay que observar que no suceda. Fuera de eso, pues está bien que le dé impulso al béisbol, sí hay muchos. Y que gaste recursos públicos para tener una oficina ahí al lado del deporte. Y todas las demás disciplinas, ¿por qué la que quiere? Pero ¿por qué la que el presidente? No es ciertamente el deporte más desdeñado. El otro tema donde quiero hacer énfasis en la subjetividad y me brinca un montón este asunto de, siempre se ha cuestionado el tema del presidencialismo tan recalcitrante en México, y ahora que un presidente dice, oigan, yo también tengo derecho a tener una opinión y la puedo expresar libremente, y eso no significa que a partir de mi opinión ejecute medidas. Él tiene una opinión muy concreta sobre algunos medios de comunicación y sobre un sector de la oposición, y eso no significa que los esté persiguiendo. Justo hoy se va estaba a dar derecho de presentando, réplica en sus conferencias mañanas. Justo hoy, pues, transmitidas en un canal público, la oposición, que según las encuestas es tremendamente minoritaria, está sobre representada en todos los medios de comunicación. Derecho a réplica, ¿por qué si tienen todos los medios? Pero no solo se va contra los medios. Ahí vienen las concesiones de los evangélicos en radio Lisa. y televisión. No, simple y sencillamente decir que no. O sea, esas opiniones personales del presidente no se reflejan en acciones concretas. El fin de semana lo vimos reunido con todas las iglesias, negociando cuáles van a ser los términos de las concesiones, en una cosa que a mí me parece la afrenta más indescriptible, cabrona, ¿no? al Estado laico. Al Estado laico. Bueno, hasta ahorita no ha habido ninguna concesión, ha habido presiones, ¿no? Nada más. Pero más que por Dios, declaraciones. si hubiera sido Enrique Peña Nieto reunido con todas las iglesias evangélicas, hubiéramos estado con el precedente de haberlo anunciado en una conferencia de prensa. Y no puedo creer que estemos todos callados nada más porque es Andrés Manuel y se supone que es de izquierda. Perdón, pero esa acción no es de izquierda y fue una afrenta al laicismo mexicano, y así debe ser interpretado. Entonces sí hay un presidente que impone sus opiniones y las hace parte de la agenda pública. Ahora, muchas de esas opiniones nos pueden parecer una gran cosa, como el impulso al deporte y el béisbol, y otras cosas nos pueden parecer una completa y absoluta tontería, como el tema de las iglesias.
Yo en realidad no tengo ningún tipo de opinión al respecto sobre si la rechifla o no la rechifla. A mí me parece que quienes rechiflaron estaban en todo su derecho. Estás en un evento deportivo que no tenía que ser mitin político. Seguramente gran parte del descontento fue por algunas acciones de Andrés Manuel López Obrador, por la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente muchas otras fueron simple y sencillamente pagamos un boleto para venir a ver un juego de béisbol y terminamos oyendo un discurso público que si lo dejaban hablar, pues ya sabíamos que como las mañaneras podía extenderse un par de horas, ¿no? Y creo que el presidente, pues, no abona en ese discurso los fifís porque descalifica. Yo creo que él perfectamente hubiese podido tener una reacción distinta a la rechifla y decir, los vamos a convencer y verán que les demostraremos que al final del partido van a caer todos ponchados, y otra cosa hubiese sido, la porra fifí me pareció gratuito y totalmente innecesario. El equipo. A ver, yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a este tipo de expresiones, porque además se viralizan en un segundo. Y lo que antes era el ataque contra los gobernadores porque la gente está descontenta, hoy ya es un segmento minoritario de la población fifí. No, a ver, esto le puede pasar a cualquier político, sea muy querido, no sea muy querido, porque 100, 200, 500 personas o 10 pueden armar pues una rechifla en un lugar público que se vuelva viral. Y creo que no tiene que ser eso el termómetro. Ahora, creo que todas las encuestas hasta este momento han medido cuantitativamente cuánta gente está a favor y cuánta gente en contra. Lo que no se ha medido, y me parece que es un tema sensible, que por mera intuición percibo que aquellos que están en contra cada vez están más enardecidos, ¿no? Este segmento en contra sí está cada vez más radicalizado, y que podemos empezar a ver este tipo de fenómenos en otros espacios que ya se venían viendo en las redes sociales y hoy los empezamos a ver, digamos, ya en la vida real, ¿no? Por otro lado, yendo al tema de si está bien o no está bien las subjetividades del poder, bueno, yo creo que es natural, cada quien gobierna desde lo que es, pero está obligado a justificar. Sí está obligado a decir por qué toma una decisión más allá de sus intereses personales, porque no es la primera vez que vemos, ahorita en el caso del béisbol, cuando el deporte más practicado es el fútbol y las canchas que más hay en todo el país son las de básquetbol, ¿no? Es decir, en términos de recursos públicos no hubiera sido lo más eficiente, y creo que sí se necesita una explicación posterior por parte del gobierno, decir por qué va a gastar dinero en algo que no hace hoy a simple vista sentido. Pero lo hizo lo mismo en béisbol, un tema de sustitución, pero podría ser hizo lo mismo sustitución de la Fórmula 1 con las grandes series del béisbol, por ejemplo. Sí, pero ¿qué es el fútbol a pesar de que sea el deporte más popular del país? O sea, ahí yo creo que ahí se ardería Troya si el presidente, bueno, si el presidente les da recursos públicos y les pone una oficina ahí al lado. Pero ¿qué tal los otros deportes? De acuerdo, pero lo que voy es que se necesita una explicación. Lo que no puede decir es que porque a mí me gusta. Porque lo mismo sucedió con la refinería en Dos Bocas, fue pues porque yo decidí que porque ya acordé. Porque lo mismo sucedió en el caso de que se va a condonar la luz a todos los tabasqueños, ¿no? Todas las deudas de luz. ¿Por qué a los tabasqueños nada más? ¿Por qué no se hace una medición de quién más lo necesita? Es decir, sí hay una serie de decisiones que están tomadas únicamente desde la subjetividad, que yo creo que no está mal que ese sea el origen. Lo que está mal es que a lo largo del tiempo sea la única explicación de por qué se toma. Bueno, yo acabó el tiempo de este bloque, si quieren lo retomamos, porque evidentemente vamos a retomar ese tema conforme vaya creciendo. Si es que crece la oposición al presidente López Obrador, lo vamos a retomar. Pero que es una pausa y regresando de esta hablaremos sobre 400 millones de pesos. Se reactiva el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con esa cantidad. Regresamos a este punto, con este tema punto y contrapunto.